Hola, hoy vamos a continuar con la unidad número 1. Para ello les voy a compartir un Power, ¿sí? Donde vamos a comenzar a trabajar un nuevo texto para conceptualizar la gestión social, para poder entender. Ya habíamos avanzado con Marta Isaía, quien nos dio una variedad o nos mostró una complejidad y variedad de definiciones en relación a la gestión social en ámbitos públicos, y ahora vamos a trabajar específicamente un capítulo de un libro, que aquí se los comparto el nombre, se llama Gestión de la Política Social, Conceptos y Herramientas. Específicamente trabajaremos el capítulo 2, conceptualizando la gestión, de Magdalena Chiara y de Virgilio. Eh, Siempre lo que hacemos es presentar un poco a los autores, tanto Chiara como Virgilio son argentinas, investigadoras, y juntas han publicado una serie de artículos de revistas relacionadas a las políticas sociales y específicamente a la gestión social. Bien, ellas en este capítulo ordenan una serie de conceptos que vamos a tratar brevemente de señalarlos para que ustedes luego en el texto original que tienen en el aula virtual puedan, bueno, profundizar, complejizar, reflexionar y a partir de los espacios de consulta o foros de discusión o actividades prácticas que podamos generar, ir viendo cómo operan estos conceptos en procesos concretos de gestión social, ¿sí? Ellas nos van a dar un concepto de gestión, van a analizar esa gestión en contexto, introducen un término que es actores en y de la gestión y sus tramas, y finalmente un concepto de otros autores que habla de capacidades estatales para gestionar, y lo vamos a este texto a profundizar en las otras unidades, ¿sí? Aquí simplemente ordenamos un poco el texto que ustedes tienen en el capítulo para orientarlos en su lectura. Al inicio de su capítulo, ellas nos van a proponer, dice, desconstruir el sentido común acerca de lo que es la gestión de la política social, para luego poder reconstruirlo desde una teoría. Ellas dicen generalmente que la gestión se asocia a lo que es la práctica de la puesta en marcha de una política, del momento del diseño y demás, y poco se habla de ese momento, de la práctica, de la puesta en marcha. Poco se teoriza o se conceptualiza, y nosotros habíamos visto de que la gestión vendría a ser, para algunos autores, esta caja negra que tenemos que desentrañar, que está que es el momento que está entre el diseño y la evaluación de una política social, y que poca importancia se ha dado. Ellas, para introducirnos al concepto de gestión, nos van a decir que tengamos en cuenta dos puntos de partida, de que cualquier política, y específicamente una política social, nunca están por fuera ni de la dinámica general de una sociedad, ni tampoco por fuera de las interacciones que se generan entre individuos, grupos y organizaciones durante el curso de un diseño o implementación de dicha política, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta para entender a la gestión como un proceso, como ya habíamos dicho, ¿sí? Cómo pasar de las ideas a la acción, ¿sí? Pero bueno, todo ese proceso de traspaso y de puesta en marcha de la política social es lo que vamos a analizar. Y a partir de estas premisas y también de otros autores, la idea que les dejamos para reflexionar es poder romper con una mirada mecanicista de la gestión. Es decir, realmente el momento de la gestión ha tenido poca importancia en la literatura referida a las políticas sociales. Siempre se ha analizado, se ha puesto mucha importancia en el momento de la planificación o el diseño de una política, o en los momentos de evaluación, ¿sí? Pero poco hay sobre la gestión, ¿sí? La puesta en marcha. Entonces, ellas dicen que hay que reconocer la particularidad de este momento,
ya que desde una mirada mecanicista en qué podríamos llegar a caer. Es decir, si algo sucede en el momento de la gestión, muchas veces se le echa la culpa a que hubo un mal diseño o fue problema de que los ejecutores de la política no entendieron el diseño, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? Mecánicamente, de una manera lineal, es decir, cambiemos el diseño o cambiemos a quienes ejecutan la política. Y en realidad, lo que estas autoras y otros autores comparten es de que hay problemas propios del momento de la implementación que no tienen que ver ni con un buen o mal diseño, ni con una buena o mala ejecución por parte de las personas que llevan a cabo o gestionen esa política social. Por eso es importante romper con esa idea, porque si no, las soluciones serían muy simplistas, decir, bueno, cambiamos todo y volvemos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes, reflexionen, no le ha pasado de tener un proyecto, haberlo diseñado, haber tenido en cuenta una serie de elementos, factores, etcétera, y al momento de llevarlo a cabo suceden distintas contingencias o situaciones que sobre la marcha obligan a cambiar esa política, a tomar otras decisiones y bueno, durante la marcha, pero no ha tenido que ver en principio con un mal diseño, una mala ejecución, ¿sí? Entonces, desde esta concepción que nos plantean las autoras, la gestión hay que verla como un espacio privilegiado, un espacio distinto, un momento diferenciado del momento del diseño o de la evaluación, donde en este momento también puede reproducirse y o transformarse esa política. Es decir, no hace falta cambiar todo el diseño, cambiar los ejecutores, uno puede ir sobre la marcha de la implementación transformando dicha política. Y eso se hace a través de lo que las autoras después nos van a dar, los llamados actores, ¿sí? De y en la gestión, que van a hacer allí apuestas estratégicas, es decir, van a tratar de imponer sus miradas por sobre las de los otros para que la política vaya como ellos quieren, tanto que se reproduzca tal cual o que vayan cambiando, ¿sí? Entonces, concebida así, la gestión va a operar, dicen las autoras, como un espacio de mediación entre esos procesos macro que habíamos señalado al inicio, de esos dos puntos de partida, y la vida cotidiana de la población. Entonces, el desafío conceptual, dicen ellas, consiste en encontrar cómo analizar y a la vez actuar en los procesos de gestión para ver los caminos o las posibilidades de transformación, ¿sí? Si uno tiene en cuenta que este momento es clave para poder llegar a incidir en transformar algo que decidieron otros, por ejemplo, es lo que tenemos que desentrañar nosotros, y ellas nos proponen que tengamos en cuenta que en todo camino siempre va a haber conflictos, en un doble sentido, dicen. Eh, Conflictos que derivan de una realidad heterogénea y desigual, donde opera esta política social, pero también conflictos que son propios de la dinámica del juego de intereses que ponen los actores en la política social, actores tanto dentro como fuera del Estado. Ya vamos a meternos más en este eh, concepto de actores. Entonces, toda esta introducción nos hacen los autores. Bueno, ¿cómo entonces concebir la gestión? Recuperando a su vez toda esta complejidad que nos vienen planteando. ¿Qué entendemos entonces por gestión? No es un mero acto, una acción pura, simplemente. Ellas entonces van a aproximarnos a una definición apelando a la integración de dos perspectivas que en la literatura de la gestión pública, de la gestión social, a veces las podemos llegar a ver como separadas, ¿sí? Ellas recuperan ambas perspectivas, que son, ambas al mismo tiempo definen la gestión, no hay una sin la otra, a modo
una cuestión pedagógica y de análisis, ellas las plantean de manera diferenciada, pero en la práctica, en los hechos, cuando uno va a analizar una política, en la puesta en marcha de una política social, estas aparecen juntas, ¿sí? Entonces, hay una perspectiva por allí, la más conocida, una perspectiva más técnica, que va a entender a la gestión como aquellos procesos a través de los cuales se articulan recursos para producir diversos satisfactores, ya sean en formato de bienes o servicios, orientados a hacer posible la reproducción de la vida de la población. Es decir, acá cuando habla de articular los recursos, nos viene a la mente, y recursos de todo tipo, por supuesto, y la cuestión de administrar, es una concepción más técnica administrativa que es hacer un uso racional de los recursos para alcanzar determinados objetivos. Entre eso es producir esos satisfactores para acceda la población y pueda llevar su vida. Acá van a ver esta palabra eficacia y eficiencia que tiene que ver con eso. Eficacia habla de alcanzar objetivos y eficiencia de hacer ese alcance de objetivos en el menor costo y en el menor tiempo. Ellos lo plantean como un problema. ¿Por qué? Porque generalmente en esa administración de recursos uno los organiza, los asigna, los distribuye y demás, muchas veces podemos caer en no alcanzar los objetivos o malgastar recursos. Por eso son un tema central e importante gestionar de manera eficaz y eficiente. Y el otro concepto de gestión, que también va junto al anterior, es la gestión entendida en una dimensión política, donde la van a definir como aquel proceso de constitución de la demanda a partir de la relación porosa, a partir de una frontera porosa entre el Estado y la sociedad, donde se ponen en juego, cuando uno implementa o gestiona un programa, se ponen en juego y en relación todas las prácticas organizacionales, procedimentales, organizativas del Estado con las prácticas de la sociedad, ¿sí? Donde de manera conjunta, por eso es porosa, se va modelando y constituyendo una demanda que no es una demanda espontánea. Muchas veces puede venir una política desde parte del Estado o puede ser una política demandada por la sociedad. O a veces el Estado ofrece determinados bienes y servicios que, con determinadas características que la sociedad pretende que sean de otra manera, y cuando se ponen en marcha y se entran en relación esas prácticas, comienzan a producirse ese modelado de la demanda. Y aquí lo que aparece como cuestión, así como antes era la eficacia y la eficiencia, aquí es la legitimidad de esa política. ¿Qué validación tiene para nuestra sociedad esa política social que se está poniendo en marcha? Bien. Las autoras, respecto a estos dos modos de entender la gestión, nos van a dar unos ejemplos en sus textos que los invitamos a que ustedes los recuperen y puedan bajar un poco estos conceptos a experiencias concretas. Luego sigue otro apartado donde nos invitan a entender a la gestión en un contexto, y para ello recuperan un término que se llama régimen de implementación. ¿Qué entendemos por régimen? Bueno, allí les van a dar varias definiciones, pero acá les traigo una que está en el texto, para, digamos, ellas recurren a este concepto para poder dar cuenta y analizar de cómo opera las variables del contexto en cualquier proceso de gestión. Ellas desde el inicio dicen, no son variables externas a cualquier proceso, ¿sí? Recuerden las dos primeras premisas de las que partíamos al inicio de esta clase, ¿no? Entonces,
tanto las interacciones como la dinámica general de la sociedad que tiene que ver con un determinado contexto, los conflictos, etcétera, todo lo que vimos, ¿cómo lo analizamos en un proceso de gestión? ¿Cómo los identificamos? Entonces, ellas van a recurrir a este término que es régimen de implementación. Y dice que el mismo es, está textual, un conjunto de condiciones que desde las distintas dimensiones, funcional, material y política, organizan los arreglos entre los participantes de la implementación de las políticas en cada nivel, local, subnacional o nacional. Acá cuando habla de conjunto de condiciones, ya nos está diciendo que cuando nosotros estamos gestionando una política social, hay condiciones con distintas dimensiones que van a marcar o encuadrar los arreglos que vayamos estableciendo entre todos los que participan de un proceso de implementación, ¿sí? Entonces son cosas que uno tiene que redescubrir cuando va a implementar una política social, teniendo en cuenta estas tres dimensiones, funcional, material y política. Para eso hay un cuadro que las autoras los tienen en el texto y nos van detallando en este cuadro cómo ir descubriendo ese régimen de implementación cuando estamos implementando una política social. Tenemos condiciones funcionales, ¿no? Hay una distribución del trabajo, hay dos aspectos a tener en cuenta que tienen que ver con las competencias y funciones y los procesos de descentralización que en nuestros territorios se han desarrollado. Es decir, acá estamos hablando de que un gobierno nacional, provincial o municipal tiene ciertas competencias y funciones en temas de salud, de seguridad social, de educación, de hábitat, etcétera, ¿sí? Distintos campos o cuestiones, ¿no? Entonces, no hay ciertas condiciones o límites que nos pone esta dimensión funcional. Es decir, si a partir de procesos de descentralización que tal vez ustedes conozcan, que hemos tenido en Argentina, donde las escuelas primarias y secundarias pasan a la órbita de los gobiernos provinciales, están diciendo, bueno, ahora le compete a ustedes y función de los gobiernos nacionales hacerse cargo de la educación primaria y secundaria en su territorio. Ya los otros niveles de gobierno, municipal y nacional, no tienen competencias ni funciones. Son estos gobiernos provinciales los que definen la política educativa. ¿Se entiende? Entonces, por eso hablamos de competencias y funciones. Igualmente pasa, en cada nivel de gobierno se definen competencias y funciones a través de sectores. Sector salud, sector acción social, sector empleo, etc. Eso nos va a ir limitando cualquier programa o política que quisiéramos implementar. También hay una dimensión material, ¿sí? Una condicionante material que tiene que ver con la redistribución del excedente a través de las políticas tributarias, es decir, cómo se organizan los presupuestos a nivel nacional, provincial y municipal, cuánto se asigna para cada rubro o sector, es decir, cuánto para educación, cuánto para salud, cuánto para obra pública, etc. Y finalmente, una dimensión o condicionante político que refiere a qué nivel o grado de autonomía tienen los actores, qué regímenes electorales, cómo se eligen, a quienes van a gestionar las políticas sociales, cuáles son las reglas de juego que imperan entre los organismos gubernamentales, etc. Esto es un cuadro que ustedes tienen en el material, que sería importante para entender esto del régimen, qué variables y fuentes uno puede ir para investigar
tanto las dimensiones funcionales, materiales y políticas que van a condicionar cualquier proceso de gestión. Avanzando con el tercer eje, hay un concepto importante que por allí hay que deconstruir en nuestras propias cabezas, el término actores, que por ahí lo han trabajado en otras asignaturas, actores sociales o sujetos, bueno, otros términos. Aquí las autoras nos van a decir que es importante y es clave poder identificar cuáles son los actores involucrados para comprender la dinámica de cualquier proceso de gestión. La definición que ellas van a utilizar para entender actores en y de la gestión son todas aquellas formas concretas, ya sea organizaciones o individuos, que ejercen, y esto es muy importante, algún tipo de incidencia en el proceso de gestión. Son tomadores y ejecutores de decisiones. Es decir, acá la palabra incidencia es muy importante que la puedan buscar, qué significa y demás, pero lo importante para definir a un individuo o una organización como actor en un proceso de gestión es que hayan incidido en algún momento de ese proceso de gestión en la toma de decisiones, ¿sí? Esta definición de actores es una cuestión que uno no la puede definir a priori. Uno cuando diseña una política social puede pensar, identificar lo que se conoce como actores potenciales, quienes podrían llegar a ser individuos o organizaciones que estén interesados en la cuestión de la cual vamos a trabajar a través de una política social. Podemos definir o identificar esos potenciales, pero no podemos decir a priori si estos van a ser actores. Eso recién uno en el momento en que se pone en marcha una política social, vamos a tener en cuenta dos coordenadas importantes para definir este es actor o no. Una es la situación que estemos analizando y la acción ejercida por ese individuo o organización que hizo que incidiera en algún momento la toma de decisiones de esa política. Entonces, son dos coordenadas, la situación y la acción, la que van a definir a un actor. Ese actor puede estar al inicio, al medio o al final de la política social. Que no es raro ver a un actor durante todo el proceso de gestión. Pueden ir apareciendo y desapareciendo porque van a depender, como digo, de esa situación y de la acción concreta. Puede que en un momento hagan un grupo o un grupo de organizaciones hagan alguna acción ante una situación concreta mientras se implementa el programa que da un giro a la política y se toman otras decisiones. Pero esa fue la única acción que hicieron y luego no volvieron a actuar ni a tomar decisiones. Entonces, por eso es importante ir identificando en todo el proceso de gestión quiénes son esos actores. Y ellas nos van a decir que hay dos tipos de actores. No está bien por ahí señalado como se presenta en esta imagen, pero ustedes tendrían que identificarlo en el texto, porque hablan de actores de y en la gestión, ¿sí? Estos actores entonces van a estar ligados en distintos momentos del proceso de gestión, ya sea para tomar ciertas decisiones, elegir ciertas técnicas o ciertas acciones en terreno, etc. Los actores de la gestión son aquellos que están ocupando posiciones que dicen las autoras estratégicas, es decir, están involucrados directamente en el desarrollo del proceso de gestión. Sin ellos la gestión no podría desarrollarse. Y luego hay otros actores en la gestión que ocupan más bien posiciones que se llaman periféricas y son los famosos agentes de influencia, ustedes los van a ver como stakeholders. Estos son los términos que se usan para aquellos individuos o organizaciones cuyas acciones, representaciones y prácticas tienen injerencia, inciden en los procesos de gestión,
pero no están directamente involucrados en el desarrollo de este proceso de gestión. Acá, para distinguir eh, estos dos actores, tendríamos que ver una experiencia concreta, pero generalmente los equipos técnicos, por ejemplo, serían más de un ministerio que desarrolla determinada política, serían más bien actores de la gestión, porque no solo están involucrados, sino a veces sin ellos no se podría desarrollar esta política. Habría que ver en qué momento estos equipos inciden en ese proceso de gestión. Son estratégicos. En cambio, los actores GEN, estos que están por fuera del desarrollo propio, pero que inciden, pueden ser, por ejemplo, lo van a ver en el texto, los medios de comunicación o algunas ramas de la iglesia o de la religión que ante una política por allí, bueno, toman posición, hacen acciones concretas para, eh, bueno, hacer cambiar el curso de una determinada política, poniendo ciertos reparos o facilitando que determinada política se lleve a cabo, ¿sí? Luego van a ver en el texto, esto se lo dejo para que lo completen ustedes, uno puede, una vez que identifica a los actores, poder caracterizar, es decir, qué rol cumple, cuál es su ámbito de actuación, qué nivel de formalidad e informalidad tienen estos actores, cuáles son sus objetivos, con qué recursos cuentan, qué nivel de autonomía poseen, etc. ¿Sí? Ahora, estos actores forman tramas. ¿Sí? Ningún actor, vamos a ver, eh, actúa solo. Entonces, las autoras nos van a proponer este concepto de entramado de intereses que tienen que ver con las relaciones que establecen los actores para desarrollar una determinada política. Es decir, son aquellos actores que se identifiquen, que conforman alianzas con otros, porque, bueno, tienen un mismo objetivo, pueden lograr más cosas uniéndose que estando solos. Por supuesto que este entramado nunca es estático, esas alianzas, esas coaliciones a lo largo del tiempo de cualquier proceso de gestión también se van modificando, cada uno tiene sus propios recursos que ponen en juego en esas alianzas, pero lo importante es esto, ningún actor actúa solo. Y esta trama también es importante verla en cualquier proceso, que pueda haber varias tramas o varias coaliciones de grupos encontrados, pero que van mostrando su toma de posición, tanto situada espacial y temporalmente. ¿Sí? Y algo que destacan las autoras que hay que reconocer es la relación acción-saber. ¿Sí? En la puesta en marcha de cualquier política social, estos procesos no quedan exclusivamente recurridos a un conocimiento técnico, sino también a un saber popular, puede ser de quienes son a quienes está dirigida la política, u otros grupos que no necesariamente son los equipos técnicos, los profesionales, o quienes tienen el saber técnico, el conocimiento. Y por lo tanto pueden, desde estos otros saberes, proponer acciones, soluciones o miradas diferentes de la cuestión que se está trabajando a través de la política social que se está implementando. ¿Sí? Esta es una cuestión importante. Finalmente, también ellas van a trabajar un concepto de la necesidad de gestionar. Acuérdense que estamos hablando de la gestión social en ámbito público y habíamos reducido esto del ámbito público a los organismos estatales. Es un concepto que lo reducimos por una cuestión de la asignatura cuatrimestral. Entonces ellos van a hablar de la gestión que debe haber de parte de los estados capacidad. Va a tomar a un autor, Tobelen, pero también va a tomar a otro, que lo vamos a recuperar en la unidad 2, que es Fabián Repeto.
donde él va a definir las capacidades estatales, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, como aquellas posibilidades que tienen las instancias de gobierno para priorizar, decidir y gestionar las cuestiones públicas. ¿Sí? Habla de una posibilidad, pero también hablan de una habilidad que tienen los distintos actores para desarrollar sus intereses. O sea, tiene una doble entrada, digamos, el concepto de capacidades estatales, como posibilidad y como habilidad. Y a su vez, así como vimos que la gestión tiene una doble dimensión que van juntas, tanto técnica como política, las capacidades también deben ser administrativas y políticas. En el ámbito de la capacidad administrativa, ser capaces de asignar, tener la habilidad de asignar conforme a derecho los bienes y servicios en el momento oportuno y con la cantidad necesaria. Y a su vez, tener la capacidad política para problematizar las demandas de la población, cómo introducir en estos procesos de gestión las prioridades o esto, como dice aquí, las demandas de una población a la cual se están dirigiendo la política social. Finalmente, él va a decir que los atributos que tiene en el ejercicio de estas capacidades es poder ser capaces de coordinar, ser flexibles, poder innovar, brindar servicios de calidad, sostener y la posibilidad de sostenibilidad, digamos, de las acciones, de los recursos y posibilidad de evaluar, ¿no es cierto?, todo lo que se haga en un proceso de gestión. Bien, ustedes en el aula virtual van a encontrar diversas guías de lecturas para cada una de las unidades y los textos que hemos trabajado en clase. Para esta unidad 1, que terminamos con este texto de Qué de Virgilio, ustedes tienen una guía subida al aula virtual en la solapa que habla de la unidad 1. Acá se las muestro, donde ustedes van a tener una serie de actividades o preguntas o consignas que les van a permitir ir guiándose en los textos que tienen de esta unidad, como así también de las otras. Pero para esta cuestión de conceptualizando la gestión, hay una guía especial. ¿Sí? Con esto finalizaríamos entonces el texto de Qué de Virgilio y la unidad número 1, que esperamos con las actividades y recursos que pongamos a disposición, puedan ustedes, bueno, acercarse a los textos. Cualquier duda, por supuesto, siempre estamos a disposición de ustedes para evacuarlas y ir trabajando. Muchas gracias.